cuando me pidió Andrés que le dijese un título de lo que iba a hablar, pensé que hablando clínicos y otros investigadores antes, ¿qué podía contar yo que no me pisasen? Es decir, que no hablasen anteriormente. Y creo que lo he conseguido. Creo. Bueno, Andrés ha dicho que le parecía muy bien que hablase de la optogenética, pero también quiero hablar de la optofarmacología, que es a lo que me dedico ahora en una de mis líneas de investigación. Entonces, con la idea de hacerlo atractivo, porque sabía que el foro iban a ser no solo investigadores y clínicos, sino también pacientes, pues he preferido orientarlo a algo que creo que es atractivo para todos, y es pensar que estas dos líneas de investigación que llevan una serie de años con investigación básica, preclínica, han llegado a la investigación clínica. Es decir, voy a contar aquellos ensayos clínicos que yo he encontrado basados en esta investigación y que yo pienso que tienen futuro, y voy a intentar convencer a la audiencia de ello. ¿De acuerdo? Gracias. Entonces, el título es Ensayos clínicos para el tratamiento de la degeneración retiniana mediante la optogenética y la optofarmacología. Como muy bien ha contado Nicolás Cuenca antes, en la retina existen, que conozcamos actualmente, 3 células con capacidad fotosensible, es decir, responden al estímulo lumínico, a los fotones, que son los conos, los bastones y las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles. Tienen distinta función, unas permiten ver de noche, otras de día, y otras permiten saber cuál es nuestro ritmo circadiano, básicamente. En las enfermedades degenerativas de la retina prácticamente no existe, o no lo conozco yo, una degeneración de las células ganglionares fotosensibles, pero sí, como muy bien se ha hablado, de conos y bastones. En la degeneración de los fotorreceptores de conos y bastones, lo que se pasa es de una situación en que los conos y los bastones nos permiten ver de día y ver de noche con claridad, a una fase en la que, bueno, es un proceso, no es drástico, pero se pierden conos y bastones, y en los casos más graves, como muy bien nos han contado, la ceguera puede ser total. Es verdad que estos pacientes siguen sabiendo cuándo es o mejor dicho, su cerebro sigue sabiendo cuándo es de día y cuándo es de noche, pero como muy bien se ha manifestado en 2 charlas, tienen dificultades para conciliar el sueño o para dormir. Es decir, no funciona del todo bien. Pero lo cierto es que ante la pérdida de fotorreceptores, el paciente no ve, es decir, su corteza no procesa la información lumínica. Para intentar solventar este problema, ya se ha hablado de una serie de aproximaciones terapéuticas, y desde todo conocido, pues bueno, la cantidad de ensayos clínicos que hay sobre agentes neuroprotectores, la terapia celular, que como también se ha mencionado, no parece que haya pasado a fase 3 en ningún caso, pero sí que se está investigando en ello, las prótesis visuales, que también hay laboratorios que se dedican a ponerlas en marcha, incluso ha llegado a haber, que yo conozca, por lo menos 2 ensayos clínicos, pero tampoco han ido más allá. Y sin embargo, de lo que más hemos hablado hasta el momento es de terapia génica, que muy bien se ha resumido aquí, y yo quiero añadir la optogenética y la optofarmacología. Decía antes Carlos que hay 2 ensayos clínicos de optogenética, y yo he encontrado otros 2 y los vengo a contar porque creo que está muy bien, porque creo que tiene futuro. La idea es la siguiente, hablando de este tipo de tratamiento. La terapia génica no tengo por qué contarla, pero tú inyectas un virus, son inyecciones intraoculares, el virus, generalmente AAV, lo que hace es intentar reponer aquel gen que es defectuoso, bueno, distintas técnicas que no voy a meter en ello, pero siempre va a intentar reponer las células fotorreceptoras, o bien para que no mueran, o bien para que mantenga su funcionalidad. Bueno, pero cuando ya no hay células fotorreceptoras, cuando no hay ni conos ni bastones, resulta que en la retina todavía existen una serie de células de segundo orden, vamos a decir, bipolares, amacrinas, horizontales, ganglionares, que están ahí
Entonces, la optogenética, que nació hace ahora unos 20 años, fue que a un grupo de investigadores se les ocurrió, ¿y por qué no les metemos a estas células que todavía están en la retina una molécula que sea fotosensible y que cuando reciba la luz, la célula se excite igual que si le excitasen los conos y los bastones? Y se puso en marcha esta técnica. También por terapia optogenética se inyectan virus intraoculares, AAV, que meten genes asociados a algún tipo de célula retiniana. Las células mejor candidatas han sido las ganglionares, aunque también existe para las bipolares, e intentan transfectar estas células para que empiecen a expresar estas moléculas que son sensibles a la luz. Es decir, generamos fotorreceptores. Eso es en lo que se basa la técnica. Y está muy bien. Y quizá lo más reciente, donde solo hay un ensayo clínico hasta el momento actual, pero hay varios grupos de investigación en el mundo que están trabajando en ellos, y nosotros mismos, es la denominada optofarmacología. Y ya no es meter una molécula o una proteína que la metas el gen y se exprese, sino que simplemente das un fármaco que consiga activar otras moléculas que ya tiene la célula. Quizá en este esquemita se ve mejor. En la optogenética lo que hacemos es meter el gen, como se ha explicado, ese gen da lugar a una proteína, la proteína es fotosensible, excita la célula. Una célula ganglionar que no recibe información de fotorreceptores pasa a ser sensible a la luz. Fantástico. ¿Qué pasa en la optofarmacología? No metemos ningún gen, metemos un fármaco, que obviamente es mucho más pequeñito. Ese fármaco entra en las células y actúa sobre los canales iónicos, sobre las moléculas que ya tiene la célula, haciendo que esa célula se excite por la luz. Es decir, si alguna vez, creo que la gran mayoría de ustedes han estudiado o han visto el mecanismo de transducción, actuaría igual que la vitamina A o que el retinal, el derivado de la vitamina A. Es como si se metiese un retinal y conseguimos que la célula vuelva a responder a la luz porque hay un fármaco que la excita. Eso sería la optofarmacología. Es decir, en el caso de la optogenética metemos una opsina que viene de fuera. En el caso de la optofarmacología no metemos ninguna proteína. La proteína es endógena. Lo que metemos es un ligando externo, o sea, un fármaco. Ventaja, se puede pinchar, pero a lo mejor también puede llegar si lo aplicamos tópicamente. Bien, como decía, lo que he hecho ha sido buscar ensayos clínicos que a mi modo de ver tengan futuro o puedan dar lugar a algo que tenga buena expectativa, y eso es lo que voy a hacer, resumirlos lo más fácilmente que pueda. He encontrado 5 y todos reciben un nombre. Los he ordenado según el año en el que se pusieron en marcha, en que se solicitó. El primero fue el Pioneer, que utilizaba una molécula, lo pongo ahí, el GS030, que empezó en el 2017. El segundo, cronológicamente, utilizaba el BS01 y fue en el 2020. El tercero se denominaba Restore y utiliza una molécula que es el MCO010. De este hay 2 ensayos clínicos. O bueno, hubo una ampliación del ensayo clínico y bueno, pues parece que no va mal. De hecho, creo que es el que mejor va. El cuarto en concreto, cronológicamente, es el Abacus, que utiliza la molécula KIO301, y el último, muy reciente, del año 2024, es el Moon. Bien, la información, para hacerla simple, lo que he intentado es buscar donde se buscan los ensayos clínicos, que es donde yo los busco, que es en el National Library of Medicine, y les pongo aquí y les voy a leer los títulos de los ensayos clínicos, sobre todo para aquellos que les cuesta leer. El primero, el Pioneer, es Dose Escalation Study to Evaluate the Safety and Tolerability of GS030 in Subjects with Retinitis Pigmentosa. Estos 5 ensayos clínicos están dirigidos a la retinitis pigmentosa. Admiten en un caso la coliuderemia, en otro caso se ha probado también en Stargardt, pero básicamente están dirigidos a retinitis pigmentosa. Todos ellos tienen una empresa detrás, es decir, no es que el investigador se haya puesto a hacerlo, sino que hay una empresa que se ha hecho cargo del estudio. En el caso del Pioneer es Gensight y, como digo, empieza en el 2017 y se espera
que dé los primeros resultados, en este caso en el 2022. En el 2022, aproximadamente, en vez de dar unos resultados, lo que hicieron los autores es sacar un artículo científico. Y el artículo científico parece que iba bien, o daban resultados que parece que iba bien. Pero les digo, los ensayos clínicos, todos ellos, los 5, están fase 1-2, ¿eh? Ninguno ha pasado a fase 3. Eso lo digo de antemano. En todos ellos se requiere, en todos estos, inyección intraocular. Hay que inyectar o bien el virus o bien en el caso del fármaco, hay que inyectar el fármaco. La molécula, 3 de ellos se utilizan como molécula una channel rhodopsina, que es una proteína de alga que se sabe su secuencia, se sabe su gen y se introduce el gen. En concreto, en el Pioneer, el gen, la proteína la llamaron Crimson R, y es una proteína muy curiosa porque es altamente sensible a la luz ámbar, lo que sería aproximadamente 560 nanómetros. Entonces está muy bien porque es una visión fotópica, una visión de conos bastante buena. El gen que se mete utiliza un promotor de células ganglionares de la retina, es decir, células que no responden en absoluto cuando inyectan, cuando expresan el Crimson, se hacen sensibles y empiezan a producir actividad eléctrica que mandan al cerebro por efecto de la luz. Problema, son muy poco sensibles a la luz. Dicho de otra manera, si un bastón, que es la célula altamente sensible, con un fotón se excita, un cono necesita 1000 fotones para excitarse, una célula ganglionar fotosensible necesita 10.000 fotones para ser excitada. Con el Crimson necesitan 100.000 fotones. Es decir, la luz ambiente, la única luz ambiente que podría excitarla sería la luz del cielo soleado. Es decir, no, está bien, pero tiene su déficit. Por eso, esta técnica utiliza unas gafas, un dispositivo que el paciente se pone y que lo que hace la gafa es tener una cámara que detecta, amplifica lo que está viendo e inyecta luz láser en el fondo del ojo. Se ve, pasan de no ver a ver. Pero vamos, el caso es que, de hecho, el ensayo clínico no solo es el de la molécula, sino también el del device de gafas que lo hacen. Tiene la ventaja de que es una cinética muy rápida, es decir, responde muy rápidamente a la luz, y esto se llevó a cabo por los grupos de investigación que lo promovían en 3 sitios, en Pensilvania, en Londres y en París. Como digo, los resultados que se publicaron, algunos de los pacientes no estaban mal, otros no habían respondido, pero no han seguido publicando, o por lo menos yo no tengo conciencia de que hayan seguido publicando información. Luego parece que de momento el estudio se ha parado. Parece que un problema es que esa luz láser que tiene que iluminar la retina, en el fondo puede producir efectos indeseables sobre el resto de las células. Pasamos al segundo. El segundo es el título es BS01 in Patients with Retinitis Pigmentosa. También hay una empresa, Bionic Sights, y es muy parecido al anterior. La molécula que se inyecta la llaman Cronos FP. Es una channel rhodopsina, en este caso funciona o es altamente sensible a los azules, pero también dentro de la luz visible. También tiene un promotor de células ganglionares, exactamente igual, pero le pasa lo mismo, que tiene muy baja sensibilidad a la luz y por lo tanto necesita también unos googles para iluminar. Ya no son láser los googles, pero necesita un dispositivo para iluminar. Actúan muy rápidamente y este se ha puesto en marcha en New Jersey. Casi todos estos estudios, los que yo les estoy contando, para esta fase 1-2 están reclutando, el que menos recluta 12 pacientes y el que más no llega a 30, es decir, son muy poquitos pacientes, pero bueno, hay algunas veces que dicen que va bien y por ejemplo hay reportes que dicen 4 pacientes han respondido muy bien. Lo que es que como está escalado, no sé hasta qué punto consiguen todos los pacientes al mismo tiempo, o no lo dicen, La tercera molécula, a mí es la que más me gusta de momento, dentro de las que actúan por optogenética, el título se llama Efficacy of Safety and Safety of MCO010 Optogenetic Therapy in Adults with Retinitis Pigmentosa.
se llama Restore, es el que decía que tenía una segunda parte. En este estudio, también está en fase 1 o 2, se utiliza la opsina, es una opsina distinta a la channelrhodopsina y la denominan opsina multicromática, de ahí MCO, y tiene un amplio rango de visibilidad, en el rango de luz visible. En este caso, la diferencia es que el promotor está en célula bipolar. Y el hecho de que nosotros tengamos un promotor más cercano a los fotorreceptores facilita que sea la propia retina la que de alguna manera va a procesar la información. Entonces, eso que ganamos. Que conste que tardó en descubrirse esta molécula con promotores de bipolares. Casi todas las que había hasta el momento eran en ganglionares. También tienen el problema de que la transfección puede ser mayor o menor. Es decir, no se domina cuántas células ganglionares o cuántas células bipolares van a conseguir expresar esta molécula. Su sensibilidad es alta, es decir, aquí no utilizamos Googles, sino que simplemente viéndose con luz visible se ve, y su cinética es rápida. Y esto se está haciendo en California, en Estados Unidos, en Florida y en otros sitios. Este a lo mejor le conocéis. Este nació en el 2021 y en el 2024 yo lo más que he encontrado es que daban un outcome, una salida de que 4 pacientes habían ido muy bien. Esto es lo que dijeron. La verdad es que cuesta, como hay una empresa por detrás en todos ellos, cuesta que las empresas se mojen y digan esto va fenomenal. Es decir, aquello que va perfecto, pues obviamente presumen, pero cuando no va perfecto, pues la cosa cuesta más. Pero yo creo que va bastante bien y que si siguen el estudio, en este es el que tengo más confianza hasta el momento de que pase a fase 3. El cuarto también me gusta, es el único estudio en fase clínica que hay con optofarmacología, es decir, un fármaco. Es un fármaco que es un azobencelo, es una molécula que actúa muy parecido al retinal, a la vitamina A, simplemente por efecto de la luz cambia la molécula y activa un canal en las células ganglionares o no los activa. De tal manera que consigues inyectando la molécula entra en células ganglionares, cuando recibe la luz se activa. Está muy bien porque tiene una sensibilidad alta a la luz, porque no necesita Googles y porque en principio tiene una ventaja que manifiestan ellos con respecto a toda la optogenética, y es que es reversible. Es decir, un problema del que quizás se ha hablado poco hoy es que toda terapia génica tiene el alto problema de la irreversibilidad, porque se expresa algo que el gen se queda ahí para siempre. Sin embargo, aquí no se queda. Tú inyectas el fármaco se puede lavar. La cinética es rápida, se está haciendo por una empresa en Australia, y la verdad es que es el primer caso de un optofármaco, un fármaco que llega a fase 1 y 2 de fase clínica. Yo creo que esto también va a pasar a fase 3. No conozco yo al equipo que está detrás, pero indirectamente están contentos con los resultados. No han salido todavía, o no he encontrado yo número de pacientes que hayan mejorado y demás, pero por lo visto, con los test que hacen, que son de los que han hablado hoy a lo largo del día, parece que mejora. El cuarto y último lo menciono porque es una channelrhodopsina igual, el PSCatch2. Bueno, el título es Safety and Efficacy Study of Novel Gene Therapy ZM02 for Retinitis Pigmentosa in Patients. Es el MOON. El PSCatch20 es una channelrhodopsina dirigida contra ganglionares, como las anteriores, pero ahora su sensibilidad es alta, es decir, no se necesitan Googles. Entonces parece que la cosa va mejor. Su cinética no lo dicen, y eso es importante porque una cinética lenta hace que no te dé tiempo a ver los estímulos. Se está poniendo en marcha en China y bueno, pues hay muy poquita información. De hecho, de esto no se sabe siquiera cuál es la molécula como tal. Yo no la he encontrado, vamos. Bien, con todos ellos, con estos 5 estudios, Pioneer, BS1, Restore, Abacus o Moon, en todos ellos están basados en una de estas 2 técnicas, y para probar si son efectivos lo que se utilizan pues son los procedimientos que han estado hablando aquí. Hay algunos que se basan solo si detecta luz o no detecta luz, hay otros en que tienen que detectar luz y movimiento, hay unos en que miden la agudeza visual, los 15
en las 15 letras que decía Carlos antes. Hay unos que hablan de integridad funcional visual. La verdad es que queda un poquito por saber, pero lo que nos queda es a nosotros por saber cuál es el resultado real de la fase 1, y 2. Todas las fases 1 van a tolerancia y por lo visto todos son muy bien tolerados, y en eficacia hay algunos que son más eficaces, otros que son menos eficaces. Y para terminar la charla, y por aquello de contarles a ustedes lo que estamos haciendo nosotros estamos también en la optofarmacología. O sea, claramente nos interesa buscar moléculas que aplicadas en el ojo puedan hacer que el ojo vea. Utilizamos moléculas muy muy pequeñitas y hemos conseguido en estudios preclínicos, porque estamos en fase preclínica, hemos conseguido que esas moléculas entren por aplicación tópica, es decir, ya no hay que pinchar. Y otra ventaja es que pasadas 48 horas deja de hacer efecto, es decir, la toxicidad es cero, siempre en animales de experimentación. Hemos utilizado 2 modelos animales y va muy bien. Y lo más que les puedo decir es que va dirigido a células bipolares, luego mantenemos un grado de computación por parte de la retina, y si todo va bien, pues nuestra idea es entrar en el segundo estudio en fase 1 y 2, estudio clínico, utilizando esta molécula, si conseguimos una empresa que nos avale. Y nada más. Muchísimas gracias por todo.